Buenas noches y bienvenidos a este ciclo, precioso ciclo, por cierto, organizado por Alumni Universidad de Salamanca, con el impulso siempre de su presidenta de honor, de la profesora Angelita Calvo y de todo el equipo, con Ángel Hernández y Rosa Hernández a la cabeza, y con la colaboración imprescindible, a quien agradezco mucho también en nombre de Alumni, de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y de Saberes, que nos alberga en este precioso Teatro Liceo y que apoya y promueve todas las actividades vinculadas a Alumni. Es una satisfacción enorme. Muchas gracias, José Luis. Quiero también remarcar la relevancia, el honor que supone contar para esta última conferencia del ciclo con el profesor Jacinto Torres Mulas. Es un magnífico experto, lo verán ustedes. Me voy a permitir, con su permiso también, dar algunos datos sobre su extraordinario currículum. Me está diciendo que pocos, y evidentemente haré pocos, porque si no, no te daría tiempo a impartir su conferencia. Este ciclo, como saben, pretende recordar y homenajear a Tomás Bretón. El otro día se recordaba también en una rueda de prensa con el concejal de Cultura y Turismo, con Román Álvarez, vicepresidente de la asociación. Y, como saben, el día 2 de diciembre de este año, el próximo día 2, se cumplirán 100 años desde su fallecimiento. Se ha ido pasando una serie de referencias, de aspectos a lo largo de estas conferencias, y hoy se va a hablar del perfil masónico de Tomás Bretón a través de su diario, por la persona más autorizada para hacerlo, puesto que su diario inédito, un documento magnífico, es conocido, estudiado, transcrito incluso, gracias precisamente a la obra de Jacinto Torres. Jacinto Torres es catedrático emérito de musicología del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y además de su formación como músico, tiene una extensa formación musicológica y también en filología hispánica, dado que es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en esta materia. Le debemos mucho al profesor Jacinto Torres en materia de documentación musical. Él, desde su creación del Seminario de Música del Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia, del que fue profesor numerario, creó ya un seminario y fue jefe del mismo. También en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Complutense creó y dirigió el Gabinete de Documentación Musical. Fue miembro fundador de la Sociedad Española de Musicología en 1977 y fue su primer secretario general. Recuerdo con cariño esta sociedad, que fue especialmente activa en la creación de los estudios universitarios en su momento, de la licenciatura que se implantó ya hace años en la Universidad de Salamanca, ahora convertida en grado con los nuevos planes de estudios. También creó en 1982 el Instituto de Bibliografía Musical. Es también creador y puso en marcha en 1986 el Centro de Documentación Musical del Ministerio de Cultura. Además, es miembro supernumerario de la Real Academia de Doctores de España y es un gran experto de la música y la masonería española. Como miembro del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, incluso ha publicado partituras manuscritas de música masónica que se desconocían. Es sin duda el gran experto sobre Isaac Albéniz. No hay forma de conocer mejor la obra de Isaac Albéniz que precisamente leyendo y estudiando a Jacinto Torres Mulas. Y ha publicado, voy a ser breve como él me ha pedido, multitud de artículos, libros sobre esta materia. Ha combinado de manera sobresaliente, por tanto, la musicología, la música, y ha sido tan amable de querer estar hoy con nosotros, de atender un ciclo al que también agradezco al decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca, Antonio Notario, el impulso que ha dado a estas jornadas, a estos días en los que hemos reflexionado sobre Tomás Bretón. Precisamente hoy es el Día de la Filosofía y permítanme que lo reivindique. En la Universidad de Salamanca mantenemos una facultad de filosofía, algo que parece que ya es extraño en el contexto nacional
e internacional. Y sin más, reiterando el agradecimiento al profesor Jacinto Torres, le cedo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias al profesor Enrique Cabero por esta presentación tan desmesuradamente elogiosa y, por supuesto, también al profesor Antonio Notario, con quien me une una larga y muy leal amistad, y naturalmente a la Asociación Alumni de la Universidad de Salamanca y a sus directivos, fundamentalmente por el acierto de programar este ciclo y luego ya por la gentileza de invitarme a participar en él. Agradecimiento, por supuesto, extensivo al Ayuntamiento de Salamanca y al teatro y a sus trabajadores, que me hacen sentir, es la primera vez que yo me pongo aquí, me hace sentir una emoción especial porque es que justo aquí, donde yo estoy, antes de la remodelación, tocaba Tomás Bretón el violín en su adolescencia, en sus primeros años antes de irse con 15 años a Madrid a proseguir su carrera. Y eso pues como que llena mucho, pero también obliga bastante. Y por supuesto muchas gracias también a todos ustedes que han querido honrar este acto con su presencia. Yo quiero ceñirme y centrarme con el detenimiento que sea posible y que el tiempo nos permita en dos temas esenciales para el conocimiento cabal de la personalidad de Tomás Bretón. Su diario íntimo, que durante más de un siglo permaneció reservado, sin hacerse público, y su perfil masónico, tal como nos lo va mostrando él mismo en diversas anotaciones de ese diario. Ambos aspectos son conocidos, sí, pero acaso insuficientemente explicados y con alguna frecuencia objeto de manipulación o tergiversación, cuando no de ocultación pura y simple. Este diario al que me refiero se inicia en la primavera del año 81, de 1881, el momento en que Bretón obtiene una pensión de la Academia de Bellas Artes en Roma, que le permitirá conocer y estudiar la actividad musical en otros países de Europa. Desde su muy humilde origen familiar, Bretón ha conseguido alcanzar un cierto éxito local como intérprete primero, aquí en Salamanca, luego como compositor, como director de orquesta, después en Madrid desde muy joven, y cuando recibe esta beca, esta pensión, tiene 30 años, está casado, tiene un hijo pequeño, y él se da cuenta de que se le presenta la ocasión de enfrentar la madurez ampliando sus horizontes artísticos, culturales y profesionales. De manera que a las 7 de la tarde del 14 de mayo de 1881 coge un tren con destino a Roma. No va solo, va acompañado de su madre, de su esposa y de su hijo Mario, que pueden permanecer con él durante este periodo gracias a una pensión complementaria del rey Alfonso XII. Por cierto, Bretón siempre guardará un respeto profundo al monarca y enorme lealtad, y eso queda de manifiesto en todas y cada una de sus anotaciones y de sus referencias que hace a él, con independencia de sus ideas sobre otros asuntos, o como dicen la verbena de la Paloma, sobre la cuestión social, etcétera, etcétera. En un momento delicado, turbulento, en que en España se habían producido recientemente unos cambios muy serios y a veces traumáticos y se producirían después, sobre todo con la muerte temprana del rey Alfonso XII en 1885. Bueno, no vamos a meternos en historias, he dicho que quería centrarme en esto y a ver si lo consigo. Por mediación del conde Guillermo de Morphy, que era el secretario personal del rey, y con quien Bretón rápidamente traba conocimiento, y la verdad es que Morphy era una persona, hay algunas monografías por ahí que no les será difícil a ustedes consultar si lo desean, una persona muy atenta a las artes, a la cultura en general, a la música en particular. Él mismo fue, me da cosa decir musicólogo, y cualquiera es musicólogo. Era musicógrafo y de nota, además, y publicó cosas sobre los vihuelistas españoles y demás, algo más que un diletante.
lo que los portugueses llamarían con toda propiedad un amador. Nosotros lo desvirtuamos con lo de amateur, mal afrancesando el término, pero no hay nada que funcione bien si no se ama. Y Morphy amaba mucho la música y amaba mucho la posibilidad, puesto que su cargo se lo permitía, de favorecer en lo que podía a compositores, intérpretes, beneficiados suyos, son Breton, casi cualquiera de la nómina de los músicos del último tercio del siglo XIX, y particularmente Albéniz, por ejemplo, también, mucho le debe a Albéniz. Bien, embarca con su familia y Breton, que es consciente de que se abre en este momento una etapa decisiva en su carrera, decide redactar desde ese momento sus impresiones. Y eso va a ir haciendo de manera puntual y metódica y minuciosa desde el día 1 de junio, ya instalado en Roma, 1 de junio de 1881, hasta la Navidad de 1888, hacía 3 años y medio que ya había vuelto a Madrid, de su periplo, con esta beca. Y ahí, en las páginas apretadas, pero apretadísimas, comiendo los márgenes del diario, él iría haciendo puntual y minuciosamente registro de las vivencias de ese periodo de casi 8 años. 8 años en los que acontecieron muchos de los sucesos más importantes y decisivos de su vida, pero en paralelo también de la historia de nuestra nación. A lo largo de sus más de 700 páginas de manuscrito, ese diario íntimo es prolijo en avatares, peripecias, y que testimonian con un pálpito vehemente a veces más que vehemente. Ayer el profesor Notario nos puso algún ejemplo de esa manera directa y a veces casi feroz, literalmente él decía brutal, de manifestarse cuando sentía que era necesario, pero también las dudas, las zozobras como autor, como creador, como artista, como compositor, sus flaquezas alguna vez, el desencanto y el abatimiento, pero también la voluntad, el coraje de seguir, el orgullo, la actitud crítica, en fin, todos aquellos rasgos que en suma configuran una personalidad siempre firme y radicalmente honesta. Tomás Breton, aparte de ser uno de nuestros más notables compositores, constituye un caso preclaro de esfuerzo, de perseverancia y de fe en unos ideales de los que jamás desertaría. Y gracias a eso forjó su carácter en la lucha, acaso más de lo que hubiera deseado él y todos los demás, contra unas adversidades que, por injustas, no sirvieron a la larga sino para afianzar su espíritu fuerte. Y yo a veces he pensado que algo de esa fortaleza me debió contagiar la lectura del manuscrito para mantenerme yo pertinaz en mi empeño de editarlo y darlo a conocer públicamente. Ahora está a disposición pública, supongo que la edición estará agotada, pero bueno, ahí está, en las bibliotecas, etc. Pero fue preciso recorrer un camino largo y áspero en el que, todo hay que decirlo, no faltaron asechanzas, insidias y marrullerías que trataron de impedirlo y hacerse con el santo y la peana. No teman, no les voy a castigar con el relato de aquellas miserias. Eso es agua pasada y, como diría el bardo, bien está lo que bien acaba. Pero 6 años pasaron desde que a principios de 1988 Joaquín Hernández Bretón, hijo de María, la hija de Tomás, nieto y ya octogenario del compositor y custodio de los 4 gruesos libros del manuscrito, consideró llegado el momento de publicarlo. Y después de diversas consultas e indagaciones, lo puso en mis manos,
Pero pasaban los meses, los años y una tras otra se frustraban mis gestiones para hacer realidad lo que parecía un empeño inviable, hasta que finalmente conseguí que la Fundación Caja de Madrid aceptara hacerse cargo de la edición. La preparación del manuscrito me llevó más de un año, todo esto gratis et amore, transcribiéndolo, revisándolo minuciosamente, desentrañando los trazos de una escritura generalmente pulquérrima, clara, pero algunas veces confusa y siempre plagada de abreviaturas y elipsis. Claro, él escribía para sí mismo. Hoy me ha visitado V, pero nos fuimos juntos a casa de C. ¿Y quién es V? En fin, en algunos casos lo conseguí desentrañar y en otros sigue siendo V. En gloria esté. Bueno, todo eso valió la pena. Hoy disponemos del texto íntegro en una edición clara, ordenada, que otro empeño. Decidí complementar con un índice extenso, un índice, dicho sea de paso, que ocupa 75 páginas y contiene 18.047 referencias, distribuidas en 3.016 entradas. Pero un índice que es el instrumento imprescindible para navegar y localizar entre la abigarrada maraña de las 800 páginas del texto editado, con nombres de personas, de lugares, de entidades, de composiciones musicales, de obras literarias y de publicaciones periódicas. Hay una bonita exposición ahora en la Torre de los Anaya, que ustedes pueden ver, si no la han visto ya, en la que, entre otros muchos materiales, pues han traído un par de volúmenes del manuscrito, pero para quienes no lo hayan visto, no lo pueden ver, esto que yo les estoy contando lo podrán ver aquí. Si hacéis el favor, podemos poner la imagen de una página. Bueno, supongo que desde ahí se ve suficientemente claro. Evidentemente no se entiende nada, pero quizás si lo ampliamos un poquito se podrá ver algo mejor. No tiene nada de particular, es una página un poco casi cogida al azar. Bueno, suficiente. Una letra clarísima, etc. No sé si en esta página aparecen tachaduras, correcciones, abreviaturas y demás, que esas son las que daban muchísima guerra. Bueno, esto es el manuscrito. Pues 727 de manuscrito y con los índices 800 de edición. Este texto obtiene una particular relevancia. Podemos volverlo al tamaño que les parezca bien. Como yo aquí no lo veo, pues el que les parezca bien. Tiene una especial relevancia, muy especial. De hecho, desde su publicación ha sido objeto de, no diré de saqueo, para eso lo hicimos, pero sí de aprovechamiento, digamos, intenso. Bueno, y como caído del cielo. Pero su particular relevancia es porque constituye un testimonio extenso, compacto y prolongado, al menos durante 8 años decisivos, que si por una parte refleja las peripecias de su biografía, por otra nos retrata, y muchas veces con unos juicios deslumbrantemente certeros, precisos, como si lo hubiera escrito con un bisturí, retrata el entorno del compositor y las grandezas y las ruindades de la sociedad de su tiempo. Importa mucho remarcar que no estamos en presencia de unas memorias, es decir, un relato a posteriori, acaso transfigurado por el recuerdo, sino ante la escritura directa, espontánea, urgente, inmediata de acontecimientos y vivencias. Él, después de estar todo el día trajinando, yendo a conciertos, tomando notas, escribiendo, componiendo, etcétera, etcétera, llega a casa y lo primero que hace es ponerse el batín y ponerse a escribir lo que le ha sucedido ese día. Ahí dice que fue a casa del conde, que luego fueron a la central telefónica para comunicar con no sé quién, pero que aquello no funcionaba, bueno, estaban empezando, etcétera, etcétera, etcétera. Esta escritura, este diario, este conjunto, es un caleidoscopio fascinante por el que van desfilando los personajes y los aconteceres de aquel momento, pero también las circunstancias las más peregrinas junto a las más dramáticas del compositor, como por ejemplo cuando narra con
mucha dignidad, pero ahí lo deja bien clarito, las estrecheces, más que estrecheces, padecidas durante su estancia en Roma y en Viena, donde la pensión que le habían asignado apenas alcanza, y eso cuando llegaba, para el sustento, y eso incluso le obliga a Breton a empeñar primero el reloj y luego una sortija para poder seguir comiendo al día siguiente. Son también estas páginas testimonio involuntario, pero cabal, del drama colectivo de la cultura musical española de la época. Bien patente cuando expresa, por ejemplo, la alegría al tener noticia de la interpretación, por fin, de la 9ª Sinfonía de Beethoven en Madrid y anota, entre muchas admiraciones, cómo habrá tenido que trabajar el buen Vázquez. Vázquez era el director de la Sociedad de Conciertos. O cuando, ante la ignorancia que él percibe de nuestra música que hay en otros países, comprueba, literalmente, con dolor que ni nos conocen, ni nos entienden, ni nos creen. La propia trayectoria profesional de Breton es un paradigma claro de la situación de la música en España en esas últimas décadas del siglo XIX. Una centuria consumida en enfrentamientos fratricidas, una sociedad de indigencia cultural generalizada que solo mediante el esfuerzo colosal y sostenido de sus protagonistas más lúcidos mantiene vivo el propósito de alcanzar un cierto pulso de normalidad y modernidad. En el difícil andamiaje de ese proyecto sorprende, en realidad no debe sorprendernos, las paradojas más llamativas, como en el caso de nuestro hombre. ¿Acaso el de más sólida formación y un severo criterio sobre las producciones, las obras, las composiciones de sus compatriotas músicos, pero que curiosamente, cuando va a Viena, cuando va a Roma, se declara rendido ante el insustancial Meyerbeer y, sin embargo, un poco indiferente ante el sólido y denso Brahms? Aunque hoy esa opción nos pueda parecer cuando menos chocante, y hay que advertir que no tardaría mucho el autor de La verbena de la paloma en comprender su yerro, pues en el fondo es congruente con todo un estado de percepción y de sensibilidad cuyas dimensiones van más allá de los criterios de un individuo particular y revelan también cierta deplorable coherencia con la mentalidad que preside, por ejemplo, el dictamen de la comisión a la que Breton tiene que someter el posible estreno de su ópera española. Cantada en español, de tema ciertamente bien español, Los amantes de Teruel. Bueno, pues le imponen la condición de traducirla al italiano. En realidad era, quiero decir, a medias era una zancadilla para impedir o retrasar el estreno, para obstaculizarlo al menos, pero a medias también es que lo sentían así, es que si no está en italiano, pues no funciona. No tiene mucho que ver, o sí tiene mucho que ver, pero nuestros cantantes populares actuales quiero decir de finales del siglo XX y principios del presente, si no cantaban en inglés no se comían un colín. Había que cantar en inglés porque el rock era inglés y había que cantar en inglés. Eso ya se ha pasado, más o menos. Bueno, pues lo mismo pasaba entonces con esta sensibilidad. Lo que pasa es que había también algo de malevolencia. Finalmente consiguió estrenarla, pero se dejó mucho en la gatera. Por ejemplo, en otro momento, y ahora sigo hablando de música, superando los recelos que él siente ante la música de Wagner, ayer el profesor Notario nos hablaba de esa ambigüedad o ambivalencia de su criterio, pues confiesa Breton con toda franqueza el fuerte impacto que le produce la audición de Lohengrin en Viena en el año 82, lo cual no obsta para que unos días más tarde encuentre la Valquiria, aburrida, pretenciosa y llena de soberbia. De los maestros cantores aprecia la técnica y la sabiduría orquestal, pero le fatiga y considera que le falta movimiento, color y vida. Hombre, a los maestros en concreto pues no le falta color, pero bueno, le complace Tannhäuser. Y juzga que acierta, y literalmente dice, al no extremar los delirios de su ardiente fantasía. Bueno, en suma, como técnico se admira de la capacidad constructiva del coloso alemán.
de la vastedad de sus proporciones y del dominio de la escritura orquestal. Pero finalmente el producto no deja de resultar fastidioso a su sensibilidad, que es la de la ópera convencional de números sueltos, imperio de la melodía y feudo del belcantismo. Tras asistir a una representación del Götterdämmerung, del ocaso de los dioses, expresa sus impresiones con absoluta sinceridad. Dice, literal, insufrible. Está hecha casi exclusivamente con 3 diseños. No pasan de 10 compases en toda la obra sin que salga a relucir uno de ellos, o los 3 juntos. ¿Qué es posible hacer con tan pobres elementos? Claro, juzgadas hoy, nos duele ver su incomprensión del significado del leitmotiv y de la radical trascendencia de las aportaciones wagnerianas. Con todo, también es justo recordar que sus preferencias estéticas no le impiden percibir y reconocer, cita literalmente, tanto lujo de ciencia, tanta delicadeza, tanta sublimidad como en la partitura hay. Hablando de los maestros cantores y refiriéndose al Oro del Rin, dice que la grandeza de los procedimientos de esta ópera no dejó de imponérseme. Pero luego añade, qué lástima de Wagner, qué talento, pero qué extraviado. Sin embargo, 6 años más tarde, cuidado, en el 88, anota con toda lealtad, dice, es fuerza convenir en que el wagnerismo ha hecho más presa y carrera de la que Schumann creía. Hoy, más conocido por mí, encuentro injusto el concepto de Schumann llamando a su música diletante y falta de forma y de armonía. No se puede dudar que fue una poderosísima inteligencia, un genio que se extremó y que quedarán de su paso por el arte señales evidentes. Muchas más que de Meyerbeer. Caramba, si alguna vez no hemos entendido lo que significa aquello que de sabios es rectificar, aquí lo tenemos. Esas reflexiones de Breton, sus conmovedoras limitaciones, también sus juicios perspicaces, constituyen un testimonio del mayor interés. Pero igual cuando atina que cuando yerra, no es tanto su pensamiento más o menos elevado lo que otorga a estas páginas su mayor valor, sino el minucioso retrato, como antes dije, que queriendo o sin quererlo, va trazando de su entorno vital, profesional y humano. Es ese registro preciso, prolongado de la historia cotidiana, de la intrahistoria de la sociedad y de la vida musical de su tiempo, lo que hace del diario un documento excepcional. Desde el reencuentro en Roma con Gayarre o Sarasate o en Madrid con Albéniz, con quien quedará siempre unido, por cierto, con una sincera y sólida amistad, o Arrieta, su maestro venerado, hasta que se da cuenta de que le está poniendo todas las zancadillas, es que eso de que le crezcan los alumnos, Arrieta lo lleva fatal. Pues, en fin, desfila por esas páginas una galería abigarrada de personajes y situaciones que van de lo cómico a lo trágico, pero que en todo momento nos ofrece ese pálpito humano, sincero, directo, que Breton acierta a transmitirnos en sus anotaciones, bien sea al hablar de sí mismo o de otros. En una ocasión, camino de Lisboa, traba conversación en el tren con un viajero inglés. Y cuando van atravesando los campos de Extremadura, observan su miseria y la comparan con el desarrollo de otras naciones, comentando la incapacidad de los gobernantes españoles. Dice Breton, yo sonrojaba y le decía, en cambio tenemos más políticos, más curas, más generales y más toreros que los demás países. Bueno, ese es Breton, amargamente irónico y al tiempo defensor de unos valores nacionales en los que cree, con firmeza, incluso por encima de la caricatura. Y otras veces se nos muestra como el hombre ingenio y fantasioso, ávido lector de Julio Verne, que en París contempla extasiado un espectáculo de los Pieles Rojas y sus danzas y sus acrobacias ecuestres, pero eso sí, no deja de anotar los ritmos de los golpes de tambor. La primera parte del diario, la de su estancia en Roma, en Venecia, en Viena y en París, nos deja ver con toda nitidez la curiosidad, la fascinación personal de Breton por lo que para él eran constantes nuevos hallazgos.
Pero junto a ello el juicio crítico y hasta la réplica orgullosa cuando la comparación con su experiencia española sale mejor parada. En la segunda parte, ya más extensa, de regreso en Madrid a mediados del 84, lo que encontramos es un panorama de la música española de la época de la Restauración, vista y vivida por uno de sus protagonistas más destacados y narrada día a día. A lo largo hay momentos en los que está enfermo y deja de escribir un día las anotaciones y al día siguiente está arrepentidísimo, dolidísimo y dice, no, ayer debí anotar que no sé qué, probablemente cosas insustanciales, pero que en su vida eran su andar cotidiano. Entonces lo escribía y luego ya recuperaba el día siguiente. Pero día a día lo hizo. Pero en esta segunda parte, en lo largo de los 8 años que ocupa el diario, esta parte ya de vuelta en España nos deja ver claramente el doble cambio que se va operando en el compositor y en el hombre. Por una parte es evidente la evolución de su gusto artístico y de sus preferencias estéticas, que se van depurando conforme profundiza en el conocimiento de obras y de autores. Durante su decisiva estancia en Roma y en Viena asimila cuanto encuentra con verdadera avidez y enorme receptividad. Pero tras su vuelta a España, el tortuoso proceso para lograr que se estrenara su ópera española, Los amantes de Teruel, las intrigas, los recelos, las camarillas, toda esa sordidez que le atenaza y le va volviendo correoso, casi hasta la paranoia. No llega a perder las fuerzas, aunque sí que enferma en alguna ocasión. Prosigue con su trabajo creativo, pero es del todo evidente que ese forcejeo constante le resta ánimos y de alguna manera le va agriando el carácter. A su regreso a España, Bretón traía un bagaje enorme de conocimientos y de ideas que, lejos de facilitarle su integración, se alzaron como un obstáculo ante los pequeños intereses creados en la vida musical de la corte. La actitud reaccionaria de los mandarines de entonces, en particular de Arrieta, Barbieri, Peña y Goñi, en fin, los que tenían la sartén por el mango, junto con la dictadura, no lo olvidemos, de los intereses editoriales que ejercían sobre las empresas de los teatros, los celos de los colegas, las envidias de unos, las rivalidades de otros, las querellas aldeanas de aquel microcosmos empequeñecido en el que gravitaba la vida musical de Madrid de entonces. Este testimonio, justo es reconocerlo, sentido desde el orgullo irreductible, el talante altivo, incluso la tosca franqueza de Bretón, hicieron de su regreso a la corte un purgatorio en el que se iban consumiendo sus proyectos fraguados al calor del ambiente musical romano y vienés y parisino. No estaba el ruedo ibérico ahormado al gusto de las tandas de valses y de mazurcas de salón, no estaba para honduras sinfónicas, ni lo estaba tampoco, y ya empezaba a ser definitivamente tarde, para que pudiera levantar el vuelo esa ópera nacional que Bretón, conocedor experimentado como era de las limitaciones de la zarzuela, defendía con mayor ahínco frente a quienes, si públicamente decían propugnar el desarrollo de la ópera española, en realidad no hacían nada para romper el viejo círculo vicioso de intereses que tanto les beneficiaba. Para Bretón, como para cualquier otro, las 3 únicas opciones eran cambiar de bando, resignarse o luchar, y eligió esto último. Y por ello hubo de sufrir dolorosas afrentas y padecimientos. Quizá el episodio más doloroso fue la larga polémica desatada en torno a la ópera que hemos mencionado, Los amantes de Teruel, cuyo estreno fue objeto de una contumaz oposición adornada de todas las marrullerías, intrigas y vilezas que puedan imaginar, lo cual supuso para Bretón un desgaste moral y material que incluso le obligó a llevar a la casa de empeño algunos de los galardones que había ganado en el ejercicio de su profesión. Una lucha que quebrantó su ya frágil salud y que amargó un poco, o algo más que un poco, la vida de quien con toda seguridad habría dado mejores y más jugosos frutos de su arte
si no se le hubiese hecho padecer tanta frustración y tan injusto acoso. Con independencia de los valores intrínsecos de su ópera, en realidad lo que se estaba ventilando era la eterna pugna de poderes y contrapoderes, de influencias, de intereses, camarillas, repartos, envidias, vetos y rencores personales. Mezclado todo ello en una sórdida combinación que, alimentándose de sus propios ingredientes, no estoy seguro de que haya desaparecido del todo en nuestros días, sin otros cambios que los elementos más efímeros, sus figuras protagonistas y los pretextos sobre los que aplicar la herrumbrosa hacha cainita. Aquellas circunstancias tan aciagas, devastadoras para el ánimo de Bretón, le sumieron en una profunda crisis hasta el punto de poner fin a la redacción de su diario, que de manera tan aplicada y tan perseverante había mantenido durante los 8 años anteriores. Es verdad que después tuvo triunfos, reconocimientos, muchos y merecidos, pero nunca volvió a ser el mismo. Quedó marcado por ese rictus doliente, ese semblante un poco entristecido que muestran las fotografías. En cuanto al diario, ahí quedó, se acabó. Solo 35 años después, en 1888, añadiría en marzo del 23, acaso sintiendo ya las ansias de la muerte que le llegarían solo unos meses más tarde, añade un apunte final. Dice, aquí terminan las memorias del año 88 por el radical cambio operado a consecuencia del estreno de Los amantes de Teruel en el Teatro Real la noche del 12 de febrero del 89 y unos breves párrafos en los que rememora el éxito que tuvo esa época en fechas posteriores. Ese es el testimonio, ese es el material gracias al cual podemos comprender muchísimo mejor y de manera mucho más directa y no intermediada la personalidad artística, estética y sobre todo humana de Bretón y al mismo tiempo el espejo en el que se va reflejando toda la sociedad musical y no musical de la época. Digo no musical porque, explicados ya los pormenores de esta tan valiosa fuente de información, es el momento de comentar las informaciones relativas a la actividad masónica de Bretón, que él mismo nos aporta en las páginas de su diario. Por cierto, un guiño para catecúmenos. Quisieron las inexorables leyes del azar que el extenso estudio preliminar de la edición, ya lista para imprenta, lo ultimé y así quedó fechado el 24 de junio de 1994, el día del solsticio de primavera. No es ningún secreto la pertenencia de Bretón a la Orden del Gran Arquitecto del Universo, en la que fue iniciado con el nombre simbólico de David a las 9:30 de la noche del 25 de junio de 1873, en el templo que la Logia Fraternidad Ibérica, la número 90, no es la número 90, todo el mundo dice que es la número 90, no es la número 90, es la número 15 que tenía el Gran Oriente Nacional de España. Cuando se reorganizaron le correspondió el número 90, pero en su iniciación era la número 15 del GONE. Estaba en un entresuelo de la madrileña calle de Preciados, en el número 33. Así como aprendí de grado 1, lo encontramos en el cuadro lógico del 25 de diciembre del año siguiente. Hizo carrera en el año 87, ya ascendido hasta el grado 30. Alcanza el grado 31 en 1889, el 32 en 1893 y el más alto del rito escocés antiguo y aceptado, el grado 33, el 18 de diciembre de 1893. Tal es la carrera masónica formal de Tomás Bretón, que cualquiera de ustedes puede verificar en la sección de masonería del Centro Documental de la Memoria Histórica, que tienen aquí a 2 pasos. Expediente 1675, legajo 24, expediente 1324, legajo 560A2, legajo 733A17, libro de grados, cuaderno de altos grados, bla, 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 bla. En todo caso, siempre pueden recurrir a la excelente descripción que hizo de esos fondos en su día Miguel Ángel Jaramillo, cuando antes de tomar a cargo los archivos de la universidad dirigía el archivo de la Guerra Civil.
Pero lo que nos interesa conocer no son los nombramientos ni los honores, sino el sentir masónico de nuestro personaje. Y a ese respecto, debo advertir que las anotaciones en el diario de sus actividades masónicas son bastante parcas e insustanciales. Cuidado, hombre, claro, esto es una cosa secreta. No, es que no va por ahí. Como cabe esperar, no entra en el detalle del trabajo interno de la logia. Pero nada sugiere que tratara de omitir o de esconder su, por lo demás, más bien escasa participación. Pues las veces que se refiere a ello lo hace con absoluta naturalidad. Incluso cuando escribe usa abreviaturas típicamente masónicas, como los 3 puntos en forma de triángulo. Y por otra parte, tampoco hubiera tenido mucho sentido su ocultación en unas páginas que estaban destinadas solo para sí mismo, como lo demuestra rotundamente el hecho de que jamás las dio a conocer en vida. Como ahora veremos, lo que nos revela esa escasez y liviandad en el registro de su actividad masónica es, y esto es lo importante a mi juicio, lo poco que el simbolismo y el sentido de los rituales, reducidos entonces a una mera escenificación ceremonial, habían calado tanto en su entendimiento personal como en general en la masonería española de aquel tiempo, trufada de querellas internas, divisiones, facciones, grupúsculos, una masonería más ajena a los politiqueos y a lo que hoy diríamos tráfico de influencias que a la construcción y el perfeccionamiento del templo interior. Una masonería que, a diferencia de las actuales orientaciones y tendencias, se mostraba muy alejada, si no del todo ajena, al significado profundo y la trascendencia de los símbolos. Vamos por partes. Vamos a examinar brevemente algunas de esas notas, bueno, prácticamente todas, no hay muchas más, que en muchos casos se limitan a consignar la petición de tales o cuales favores. Por ejemplo, el 6 de enero del 86, leo: fui a ver a Manuel Nieto, que ha estado gravemente enfermo, y le propuse la idea de Amán. Me autorizó para que les pusiera en relación. Claro, uno lee esto en el diario y, vale, pues muy bien. Amán, claro, luego uno se pone a averiguar, claro, por eso se le van 6 años en el trabajo. Se pone a averiguar y averigua que Amán era un empresario alemán, pertenecía al Gran Oriente Lusitano, estaba radicado en Lisboa, etcétera, etcétera. Y Nieto, este Nieto que dice Manuel Nieto Matañ, era un compositor de zarzuelas, fue uno de los promotores de la Sociedad de Autores y era compañero de Bretón en la Logia Fraternidad Ibérica. Esta cita, que leída por cualquiera no le dice nada, leída por quien ha dedicado muchos años a estudiar un poco la documentación de la masonería, sabe lo que está diciendo: oye, enchúfame a este que vamos a ver si hacemos unos conciertos o no. 6 de agosto del 86. Vino Muñoz, Lucena, a verme para que le coloque en la princesa. Y pone unas interrogaciones, como decía, pues este que se ha creído. 16 de agosto del 86. Me envió Caballero de Puga la carta que a él le ha escrito Vincenti. Punto. Luego, más adelante, el 30 de noviembre, dice: a última hora tuve carta del señor Vincenti que da pocas esperanzas para Julián. Bueno, Eduardo Caballero de Puga fue todo un personaje. Él se había iniciado en la Logia Fraternidad Ibérica I del Gran Oriente Ibero en el año 70 y llegó a ser gran maestre del Gran Oriente Nacional de España. Y fue quien apadrinó el ingreso de Bretón en la masonería. Y este otro, Eduardo Vincenti, era un político gallego, estaba adscrito a la Logia Moreto 230 de Lugo. Una carta a Caballero de Puga que le ha escrito el señor Vincenti, y el otro dice que le da pocas esperanzas. Bueno, 7 de agosto del 88, están en Santander. Dice: estrenamos La Fantasía Morisca con mucho éxito. Se me presentó, recomendado por los hermanos, un señor doctor Bas, hipnotizador, que o mucho me equivoco o es un farsante de primer orden. Así, con esta espontaneidad, con esta naturalidad, con esta sinceridad, es como Bretón nos va retratando su vida y la de alrededor. En fin, esto que hemos visto, nada especialmente revelador, nada que, por otra parte, nada que podamos atribuir en exclusiva a la Orden de la Escuadra y el Compás. Un toma y daca
que cualquiera que se haya visto metido en un jurado de un concurso, en un tribunal de un examen, en una comisión de adjudicación, sabe perfectamente de qué se trata. Salvo en ocasiones excepcionales, y como ya vimos antes, en las anotaciones de contenido musical, en las que sí que se explaya en juicios, detalles y consideraciones, Bretón suele anotar su actividad de manera bastante escueta. Fui a visitar a fulano, quedé a comer con mengano, tuvimos ensayos, recibí carta de este o de aquel, y en ese sentido los apuntes de sus actividades masónicas no son una excepción. 31 de diciembre del 84. Tuve banquete solsticial en el Inglés. Punto. Bueno, los banquetes solsticiales son uno de los momentos, digamos, públicos en los que fuera del taller los masones pues, hacen una actividad que es celebrar el solsticio de primavera, el solsticio de verano y el solsticio de invierno en diciembre y en la festividad de San Juan. El inglés, no es el inglés, el café inglés. Era un restaurante que había en Madrid, en la calle Sevilla. Había varios allí, el inglés, el Fornos, el suizo. Este tipo de establecimiento. El Novelty es un eco palidísimo y un poquito deteriorado de lo que debió ser en momentos este tipo de cosas. Eran espacios de sociabilidad por excelencia para intelectuales, artistas, músicos, escritores, en un tiempo para nosotros hoy inconcebible, en el que no existía la radio, ni la televisión, ni el cine, ni Internet. En una sociedad en que las clases medias urbanas pasaban el tiempo en idas y venidas a los cafés, a las sociedades culturales o recreativas, etc. 21 de agosto del 86. Fui a la casa de San Mateo 6. Había iniciación. San Mateo, una calle que está al lado del antiguo hospicio, allí en Madrid, era donde estaba su logia, que entonces era el consistorio matritense número 2. En la calle San Mateo número 6. El edificio ya desapareció. 27 de agosto del 86. Me inscribí en la asociación para un banquete al que me invitaron Puga y Nombela. La asociación. Hombre, es la asociación de escritores y artistas, sigue existiendo. Se fundó en 1871, su primer presidente fue Manuel de Llano y Persi. Este señor fue un político y escritor, fue el fundador de un periódico muy importante en la época, La Iberia. La Iberia era un nido de masones, en su equipo de redacción el 80% lo eran. Este Manuel Llano fue soberano gran teniente comendador del Supremo Consejo del grado 33 y gran maestre adjunto del Gran Oriente de España. Por supuesto, eso no lo pone en el diario, pero conviene saberlo, porque eso es lo que nos dice de qué va esto de que fui por la noche a San Mateo y no tuvimos. No, me inscribí en la asociación para un banquete. Bueno, 28 de agosto, fui por la noche a San Mateo y no tuvimos ceremonia por falta de hermanos. 11 de septiembre del 86. Fui al Suizo y a la calle San Mateo. El Suizo era otro café. Los propietarios eran dos suizos, suizo-italianos, que eran también miembros del GONE, del Gran Oriente Nacional de España. Era un lugar muy lujoso, donde había conferencias y demás. Uno de estos propietarios del café suizo era pastelero, repostero, y puso de moda unos bollos que no sé si siguen existiendo. Yo en mi infancia los consumía con avidez, que era el bollo suizo. Pues el bollo suizo se inventó en el café suizo por sus propietarios que eran suizos. Nada que ver con lo demás. Pero por 18 de septiembre fui a San Mateo, no hubo sesión y me dirigí al Suizo. 25 de septiembre del 86, por la noche fui a San Mateo, tampoco había señores, después fui al Suizo. 31 de diciembre, hombre, esta fecha sí, a las 7 fui al banquete de los hermanos masones en San Mateo 6. 30 de diciembre del 87, salí y visité a González y después fui al banquete que los hermanos dan en esta época del año. Bueno, no parece conceder Bretón ninguna especial relevancia a estas actividades que se nos presentan más bien de manera rutinaria y sin muestras de incidencia alguna en el plano intelectual o ideológico. Acaso solo y tan superficialmente en el estético.
12 de abril del 87. Por la noche asistí a una ceremonia muy vistosa en la calle de San Mateo, la instalación de una nueva logia. No pone logia, pone L y 3 puntitos. 11 de agosto del 84. Diéronme un banquete mis hermanos en Los Cisnes. Me confunden a distinciones que estoy seguro de no merecer. Los Cisnes era un restaurante al lado del Café de Fornos. 21 de mayo del 87. Fui por la noche a la calle San Mateo. Me dieron un honor más que ignoro para qué sirve. Un testimonio, este último, de una elocuencia categórica. Resulta que Tomás Bretón, David para sus hermanos masones, en la ocasión de obtener su exaltación al grado 22 del rito escocés antiguo y aceptado, como príncipe del Líbano y caballero de la Hacha Real, el cuarto de los grados filosóficos de la masonería, se declara tan indiferente como ignorante de su significado, obligando a preguntarnos si acaso cree que pueda tener alguno. Y por lo que respecta a la música, parece incontestable la evidencia de que más allá de algunos estereotipos idealizados o de referencias hiperbólicas, aquella masonería decimonónica en España carecía de una comprensión aguda, creativa y honda del potencial simbólico. A diferencia, por ejemplo, de los aspectos visuales o incluso diría que hasta deambulatorios. Hay ciertas ceremonias que casi podrían parecer un ballet. Los aspectos materiales, las piedras, las luminarias, etc. Los aspectos sonoros, que parece ser como que no se han enterado de nada, como que no se han dado cuenta del potencial simbólico que alcanzan. Y precisamente Masón, el músico más notable de su tiempo, entre los que pertenecían a la orden masónica, es quien nos da en su diario personal la prueba más evidente. 15 de noviembre del 82. Durante su estancia en Viena, tiene Bretón la ocasión de asistir por vez primera en su vida a una representación de la flauta mágica. Mozart siempre ha sido reconocido como uno de los suyos por los masones de todas las épocas y lugares. Y entre las extraordinarias cualidades musicales de esta ópera, quisieron sus autores, Mozart y Schikaneder, destacar los temas que su fe masónica les sugería: la búsqueda de la verdad, la virtud de la benevolencia, la fuerza del amor. Hay en su argumento y en sus pentagramas numerosos detalles vinculados a rituales específicos de la iniciación masónica. Bueno, algunos es imposible no percibirlos. Los grupos de 3 acordes que ya están presentes en los primeros compases de la partitura, etcétera, que evocan las baterías. Y esto convierte a la obra en su conjunto en un vasto fresco donde se plasma el ideario de aquella masonería del siglo de las luces, que se configuraba como una escuela de formación humana basada en el simbolismo, en la filantropía y la educación. Y en ese sentido la flauta mágica nos hace percibir muy explícitamente su propósito, a medias lúdico y a medias didáctico, como requiere el mejor espíritu de la Ilustración. Pues bien, así es como relata Bretón su experiencia ante la obra más emblemáticamente masónica del más emblemático músico masón. Fuimos al teatro, ocupamos nuestras magníficas delanteras de 3er piso y dio principio la lindísima abertura, que fue admirablemente ejecutada, si no es un poquito fría. Imposible seguir el inmenso número de piezas de la ópera o zarzuela, pues que hay una gran parte declamada para su análisis. La impresión que me produjo no fue buena. Mucha gracia, pero cándida. La orquesta interesante, pero modesta. Tiene algo esta música de patrón. Una pieza suelta resultará bella, pero toda la ópera resulta monótona. Apuntaré también que el libro es de lo más inocente que se ha escrito. Cómico, mágico, burlesco, tonto. Y que en ningún pasaje de la obra está justificado el título, musicalmente hablando. El par de las veces que toca, se refiere a la flauta, lo hace tan simplemente que se ve ser un encantamiento de cal y canto. Es, en suma, muy pueril. Pero es que no acaba ahí nuestra sorpresa. Unos pocos días más tarde, el 25 de noviembre, escribe: fuimos a por entradas para ver Così fan tutte y por la noche fuimos al teatro, en el que pasamos 2 horas deliciosas.
Hay una inmensa diferencia de la flauta encantada a esta ópera. En esta rebosa sin cesar la gracia, la chispa, qué abundancia de ideas, qué frescura, qué sencillez, qué orquesta tan viva e interesante, qué propiedad. Ah, esta ópera da una justa idea del mérito del divino Mozart. Es que resulta realmente difícil entender que Bretón, que sin duda era uno de los más conspicuos y más cosmopolitas compositores de la España de su momento, quedara fascinada por los encantos, ciertamente innegables, de esta comedieta bufa, que es Così fan tutte, hasta el punto de percibir la flauta mágica como una obra mediocre, boba y pueril. Cuidado, está claro que quien se manifiesta es el Bretón músico, y como tal tiene todo su derecho a inclinarse por estas o aquellas preferencias de tipo técnico o estético. Pero lo verdaderamente desalentador es que por ningún lado asoma el Bretón masón. Cuesta aceptar ese juicio, esa incomprensión en quien se supone que debería haber percibido con fruición especialísima el mensaje de una obra que, según sabemos, es el paradigma de los más altos principios universales de la masonería puestos en partitura. ¿De qué le habían servido a Bretón 9 años de pertenencia a la orden? Por entonces ya era maestro masón del Gran Oriente Nacional de España. Bueno, cuidado, no era Bretón un advenedizo, ni un infiltrado, ni un oportunista. Y no es que se hubiera quedado sordo ni ciego, sencillamente es que no percibió, es que no pudo percibir lo que con seguridad tampoco habría percibido ningún otro en la España de su tiempo. O sea, el significado de una construcción ideológica e historiográfica, me refiero a la mitificación del fenómeno Mozart, que solo se produciría en época muy posterior a su tiempo. En un trabajo que publiqué hace ya bastantes años, me tomé la tarea de examinar todas las publicaciones masónicas en los muchísimos boletines y tal que se hicieron en el año 1891, el año del centenario de la muerte de Mozart. Esperaba encontrar una abundancia de referencias tal. Bueno, pues incluso en una ocasión tan señalada como debería haberlo sido la conmemoración del centenario de la muerte de Mozart, el paradigma músico-masónico por excelencia, la actividad musical, o cuando menos el testimonio documentado de dicha actividad en tenidas ceremonias, banquetes, celebraciones masónicas de todo tipo, es no ya escasa, sino realmente mínima. Entre los centenares de documentos que tuve que consultar y que dan cuenta de la actividad de logias, porque un rasgo de la masonería de este tiempo es la enorme burocracia, la cantidad. Se supone que era una sociedad, vivían en un momento relativamente de cierta tolerancia, pero se supone que era una sociedad no secreta, pero sí discreta, reservada. ¿Qué va? No hacían más que escribir papeles, hacer muchísimas copias, mandarlas a todas partes. Claro, cuando luego Ulibarri monta aquí el servicio de recuperación documental, lo tiene chupado, si es que no tiene más que ir por cualquier sitio, y todos los papeles que incauta, ahí están todos los cuadros lógicos con todos los nombres, las direcciones, las fechas de nacimiento de toda la gente. Claro, bueno, pues en toda esa documentación, agárrense, no llegan ni a media docena, exactamente 4 y acaso 5, porque es dudosa, los actos en los que se menciona, al menos se menciona algún tipo de intervención musical, sea vocal o instrumental. Hablo de intervención musical, 0. Pero es que de Mozart ni una, nada, o sea, no se han enterado de nada. No es que no se han enterado, es que no se podían enterar de algo que todavía no se había construido. Esa es una construcción posterior. Quiero ir terminando. Si no es aquí, en esto que acabamos de ver, ¿dónde encontramos al Bretón masón? Que lo era. Ya lo hemos visto, no en el plano doctrinal ni en el especulativo, pero sí en otros aspectos, tales como, por ejemplo, bueno, su actitud ante los jesuitas, la auténtica bestia negra de la masonería, bueno, y viceversa. Bueno, el trasfondo es el monopolio que en la práctica ejercían, pasado relativo, los religiosos en la enseñanza.
Octubre del 85. En este país es preciso hacer todo con procedimientos jesuíticos. 5 de octubre del 88. Vino Cruz a hablarme de los hermanos. Vicente Cruz, era un abogado, un periodista, también masón, autor de la novela El jesuita. Un texto curioso, de tono antisemita y anticlerical, en la que equipara el complot judío con el complot jesuita. Una empanada curiosa, pero interesante. 18 de junio del 84. No podréis, no, jesuitas miserables, impedir el movimiento musical que se viene encima y que os aplastará, aunque me aplastéis a mí antes. No podréis, no podréis. Y bien de admiración, a veces ponía 7 y 8 admiraciones. Bueno, este era un enfrentamiento que tenía con Arrieta por una vacante en la Diputación. También, junto a esta cuestión, hay que señalar, y eso sí es muy importante, más allá de lo anecdótico, suponiendo que esto fuera anecdótico, señalar su insobornable talante crítico, eso sí, para todo lo divino y lo humano, y de manera muy especial para la tocante a la música, ya lo hemos visto. Llegado el caso, no duda en vapulear por igual a tirios y troyanos, tanto si se trata de jesuitas como si son sus propios hermanos masones, sin que eso valga para sofrenar su talante enérgico y para moderar sus diatribas. Termino. 18 de mayo del 88. De vuelta a casa me encontré con un envío de caballero de Puga que consiste en una carta que le escribe el gran comendador masón, amigo de Viscasillas, diciendo que la melodía de Crescentini que él ha arreglado ha gustado mucho al público de Zaragoza y que gustará a otros como a Mónaco y Biarritz. Triste condición humana, dice el gran comendador, la de vivir siempre sujeta a envidias, etc. No me faltaba más. Buena carta le voy a escribir. Claro, es que le llega justo en el momento en que Bretón es víctima de todo tipo de vilipendio, de persecución, de zancadilla. Entonces le viene este señor, el gran comendador de no sé qué, a hablarle de Viscasillas. Era un diplomático de vida bastante holgada, que, bueno, tenía afanes de músico y compuso unas polcas y una cosa y tal. Y claro, le vienen a Bretón con esto diciendo, qué vida tan dura esta, llena de persecuciones. Menuda carta le voy a escribir. Pero es que luego al día siguiente, bueno, se queda con la historia y dice, escribí a Puga. Si la lee el gran comendador se va a divertir este señor, vete a saber lo que le diría. 22 de febrero del 88. Por la noche fui a una fiesta que celebraba una logia masónica a la que me habían suplicado que asistiera. Fue una estupenda mamarrachada. Tocaron 2 bestias de señoritas como podía haberlo hecho Marito. Marito era su hijo, tenía 8 años entonces. Eso sí, una discípula de Zabalza acaba este año la carrera en el conservatorio. ¡Qué infamia! Y la otra es lo peor que nunca he oído. Luego Brul y yo tocamos una tontería que al ignorantísimo concurso les parecería tan bien o tan mal como lo que habían oído a las acémilas señoritas. Si es que más claro no se puede. En fin, quiero terminar señalando cómo el sentir de Bretón respecto de uno de los pilares básicos de la fe masónica, que es la idea de fraternidad, es tan diáfano como intachable y casi podríamos decir que hasta profético. Dice el 30 de julio del 82, tiempos vendrán que considerarán esta edad de las más bárbaras, a pesar de lo que blasonamos de civilizados. La civilización verdadera será cuando nadie mate a nadie y cuando se encuentren un ruso y un moro y puedan perfectamente entenderse, hablando, como debe suponerse que hacen los racionales, cuando desaparezcan los ejércitos negros y blancos y la curia pase a la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Caramba, con don Tomás. ¿Qué huella queda de Bretón? Hombre, algo debe quedar cuando hay aquí 50 o 60 personas 100 años después de que el buen hombre se muriera. Pero más que eso, yo creo que hay un sentir general, quizá me equivoco, esto es muy subjetivo, de cariño, de cercanía, de bonomía, de pertenencia. Ha calado en el sentir de
de las gentes, o por lo menos de las gentes de mi generación y de las anteriores, y quiero creer que de alguna posterior, cierta sintonía con una imagen de honradez de ese hombre que de un modo sentimos todos pues, como uno de los nuestros. Les voy a poner una cosa y sé que me estoy pasando de tiempo, pero veo que no se ha ido nadie todavía. Esperen 1 minuto y medio más, porque quiero ver... Bueno, ha habido una cosa... Esto lo dejaré para después. No, lo digo ahora. Hablaba antes de la exposición que había en la masonería, en la Anaya, en la torre de Anaya, etcétera, etcétera. Hay muchas partituras y demás, y entre otras cosas hay, bueno, pues un detalle, porque lo vamos a ocultar, pues si no hay nada que ocultar. Una medalla que le concedieron unas logias, la Logia Esperanza y Caridad, una medalla que se conserva en el ayuntamiento, está en el almacén del ayuntamiento, está perfectamente catalogada, etcétera, etcétera. Una medallita, pues como tantas otras y demás. Y está allí expuesta. Está expuesta, pero no se ve. Está dentro de un estuche y el estuche está tapado. Claro, son casualidades. Hablaba ayer el profesor Notario de las casualidades, de las coincidencias. Sí, son casualidades. Es verdad que al principio la tapa estaba abierta con un palito que la sujetaba y se veía dentro la medalla. Pero por alguna razón, si ustedes van a verla ahora, bueno, ahora no, pero mañana, cuando sea, porque me han dicho que no lo van a arreglar, el palito está caído y la tapa está cerrada. Justo al lado está el poema sinfónico a Salamanca y está abierto por mitad de la partitura. ¿Qué impresión tendrían ustedes de encontrarse que en lugar de ver esos pentagramas vieran esto, así, cerrado, y aquí pusiera Salamanca poema sinfónico? Casualidad, mano negra, alguien que ha movido aquello queriendo sin querer. No pueden ver esa imagen, o sea, no pueden ver esa medalla como tal. Sí la pueden ver porque yo se la he traído, porque yo la conozco. ¿Puedes ponerla, por favor? No tiene nada de particular, bueno, tiene el emblema del grado 33, el águila doble, con su espada, etcétera, nada. O sea, pero, caramba, choca. A mí me ha parecido chocante. Se lo he dicho al señor que estaba allí, el pobre, pues que me va a decir, pues lo siento mucho, se ve que alguien al moverlo lo ha cerrado. Y, hombre, pues levántenla. No, es que esto está sellado y yo no puedo tocarlo. Bueno, no pasa nada. Y como dicen en la Legión, y si pasa algo no importa. Sí importa. Hablaba de la huella, de qué sentimos con Bretón. Pues mire, les voy a dar una última noticia y ya termino. En el año 74, ya de nuestro siglo, Héctor Olivera hizo una película en Argentina que se llama La Patagonia Rebelde. Habla de las luchas obreras contra la explotación, los abusos en los primeros años 20 y su represión sangrienta. Bueno, fueron asesinados por los militares del gobierno de Irigoyen, de Hipólito Yrigoyen. Apenas estrenada la película, en el año 74, que había ganado el Oso de Plata en el Festival de Berlín, fue prohibida por el gobierno de Isabel Perón. Y solo pudo ser exhibida a partir de 1984. Hay una escena, antes de la parte más dramática, en que los obreros van a una reunión, tienen una fiesta, celebran una fiesta y, bueno, pues allí se reúnen y confraternizan. ¿Y a qué dirán ustedes que recurren? ¿Puedes ponerlo, por favor? ¿Dónde vas con paquetes y listas? ¡Qué deprisa te veo correr! Al Congreso de los Anarquistas para hablar y hacerme entender. Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir. El
es el burro que come la paja, lleva el grano para otro animal. Es extraño, pero no entiendo qué significa tu nueva alusión. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. No conocían ustedes esta versión de la verbena de la paloma, ni creo que les hubieran dado muchas facilidades para conocerla. Ahí está. Suelen los estudiosos hacer un relato generalista, comprensivo de los acontecimientos, examinar sus causas, explicar sus resultados, hablar de las corrientes estéticas, de la transformación de las técnicas, de la difusión y la recepción de los productos musicales, pero yo he preferido en esta charla de hoy dejar a un lado la figura histórica del personaje y acercarme a la persona, al hombre, a ese paisano masón de forma en sus ratos libres y de fondo en su constante preocupación por la decadencia moral y espiritual de España, vigilante siempre contra la corrupción a la que nunca dejó de fustigar. Polifacético, de muy plurales valores, vemos en Tomás Bretón a un artista extraordinariamente dotado y competente, esforzado como ningún otro por el establecimiento y la consolidación de la ópera nacional y en la creación y difusión de música sinfónica, pero también a un hombre de elevada talla moral, sobrio, de talante abierto y personalidad firme, que alzándose desde sus muy humildes comienzos, nunca dejó de luchar contra las adversidades, la ignorancia y la mezquindad. Un hombre que supo cultivar su espíritu y mantuvo siempre viva la curiosidad por cuanto le rodeaba, observando y aprendiendo con humildad, pero también defendiendo con gallardía sus opiniones, crítico, insumiso y sin temor a la polémica ni a sus consecuencias cuando estaban en juego sus convicciones más profundas, a buen seguro depuradas y fortalecidas por su experiencia masónica. Muchas gracias por su benevolente y pacientísima atención. Soy consciente de que me he pasado casi un cuarto de hora de lo previsto, pero quedo a su disposición para cualquier comentario, crítica o severas reprimendas si lo consideran justo. Muchas gracias, profesor Torres. Ha sido una conferencia realmente preciosa y nos ha permitido conocer a Tomás Bretón de otra forma, por lo menos a mí, con mucho más detalle sobre su carácter, ese conocimiento tan profundo del diario y las investigaciones que he realizado en torno a él pues son apasionantes y nos describen a Tomás Bretón, que yo creo que se siente, lo decía antes, ¿no?, como una persona próxima, al menos en Salamanca. Sé que hay personas, yo no sé cuál es su experiencia, pero sé que hay personas fuera de aquí que no lo identifican con nuestra ciudad, quizá lo identifican más con Madrid o con el carácter o conocimiento profundo, castizo del Madrid de entonces que refleja en su obra, pero realmente en Salamanca se le sigue queriendo mucho a Tomás Bretón. Ahí está en la Plaza Mayor, no todo el mundo tiene un medallón en la Plaza Mayor, ahí está su plaza, su busto. Hasta no hace muchos años teníamos el Teatro Bretón, algo que no era fácil de pronunciar, pero que nos gustaba mucho decirlo, fuere como fuere. Y en todo caso sí que a mí me parece que no hemos sido capaces quizá de reconocer suficientemente lo que hizo Tomás Bretón. Estas últimas palabras que decía creo que lo describen muy bien
y que supuso una aportación a la cultura española, a la música española, claramente, aunque muchos de sus proyectos, desgraciadamente, no llegaron a cuajar, en un momento muy difícil, que era el momento también del pesimismo del 98, que inundó toda la sociedad y que afectó a la creación cultural con carácter general, pero ahí estuvo él siempre, no se rindió nunca y siempre estuvo al frente de lo que le parecía que era más apropiado para la música española. Ese gran proyecto de la Ópera Nacional, ojalá hubiese culminado y habría sido muy positivo para la cultura española en general, que era un momento pobre, o al menos así se percibe, especialmente desde el punto de vista musical, y en el contexto internacional la música española no se entendía, no se conocía, yo creo, sobre todo, e incluso no se quería conocer, porque había otros países que creían, que él mismo lo dice porque lo pudo comprobar con gran desasosiego. Y como decía el profesor Torres, abrimos un turno de preguntas y comentarios. Profesor Román Álvarez. Le traen el micrófono, profesor Román Álvarez. Gracias. Bueno, la conferencia ha estado estupenda. No, nada, aunque se haya pasado, como dice en el tiempo, yo no era consciente de que nos hubiéramos pasado en el tiempo. O sea que, en ese sentido, enhorabuena y agradecidísimos por tan brillante intervención y por acercarnos esos aspectos que eran absolutamente desconocidos, por lo menos para el gran público y para mí en concreto. Aunque el tema de sus relaciones con la masonería se circunscriben, lógicamente, en la conferencia al periodo cronológico del diario, por pura curiosidad, ¿siguió a lo largo de su vida posterior hasta el año 23 manteniendo las mismas relaciones o tuvo altibajos en sus conexiones con la masonería? Creo que no hubo ocasión de mucho altibajo, porque nunca hubo ni alto ni bajo. Mi sensación es que, y no era el único personaje, por una parte se dejaba querer por quienes sentían también el gusto de tener cerca a un personaje relevante, bueno, pues con quien compartían ciertos principios morales, etcétera. Tengo la sensación de que nunca fue mucho más allá de los nombramientos, los grados, las condecoraciones, las medallas, los aumentos de salario, las exaltaciones, etcétera, etcétera. Más allá de eso, creo que su participación forma no fue mucho más allá. Por tanto, tampoco fue mucho, ni mucho más ni mucho menos. Hay quien piensa que pudo beneficiarse de ciertas influencias para no sé qué. Bueno, habría que documentarlo. No sería nada de extrañar, pero vamos, tampoco pasa nada con... O sea, para eso no hace falta ser masón, basta con tener un amigo en la sucursal del banco para que se te facilite la hipoteca. Es decir, tampoco nos vamos a poner tan exquisitos ni tan maniqueos con ese tipo de cosas. Y por otra parte, también se puede pensar que quizá le perjudicara en determinados momentos su adscripción a la orden. En cualquier caso, me imagino que no de manera muy evidente, muy notable, y en cualquier caso, si alguien lo puede evidenciar, hágalo, porque para eso estaban las investigaciones, la documentación, los testimonios, etcétera, etcétera. No, creo que no, ni mucho, ni poco, ni casi nada. ¿Más preguntas? Pues si nadie tiene nada más que decir, yo sí les voy a dejar una cosita para que se la piensen para la próxima vez. Fui a San Mateo 6 y no hubo ceremonia porque no había señores. Señores. Punto. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Torres.